Veamos ahora entonces qué hacemos si la pregunta a la que queremos responder es la ética en Platón. Veamos. Ética. ¿Qué conceptos básicos tengo que trabajar, tengo que entretejer para poder conseguir responder y redactar y entender en qué consiste la ética platónica? Por un lado, igual que si antes me preguntaban por el conocimiento en Platón y partía de la idea de que conocer es recordar, en el caso de la ética tengo que partir del concepto básico y compuesto que identifica la ética que sostienen Sócrates y Platón, por cierto, porque en esto, en lo que se refiere a la ética, entre otras cosas, es en lo que Platón es más fiel a su maestro Sócrates. Y esto tendrá influencias, obviamente, tanto en su teoría del conocimiento, pero especialmente en la ética y la política, que recordemos que en la filosofía antigua están estrictamente ligadas, están imbricadas. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la ética platónica, partimos, por lo tanto, del concepto intelectualismo moral. Esta es la teoría platónica en relación a la ética. Ahora habrá que explicar en qué consiste el intelectualismo. Podríamos resumirlo de una manera bastante sencilla y casi de una manera esquemática. Bueno, primero podríamos poner aquí que Sócrates y Platón en esto son lo mismo. Y es decir, y una vez más recordar que Platón escribe, Sócrates no deja obra escrita y que además Sócrates es el personaje de la mayoría de los diálogos de Platón, con lo cual así el maestro queda reflejado y recogido como autor, además de como personaje en los diálogos del propio Platón. Bien, además cabe incluso decir que en este sentido toda la ética platónica y de algún modo socrática es una reacción al relativismo moral de los sofistas. Que en esa batalla, en ese diálogo entre Sócrates y los sofistas, sostenían que la idea de bien dependía del individuo, de la tradición, de la cultura, incluso del individuo, y por tanto se negaban a aceptar los universales morales. Por tanto, la idea de bien. Cada uno podía defender el bien desde una perspectiva distinta. Bien, entonces, como decía, desde un punto de vista casi matemático, podemos decir que la virtud, también llamada arete en griego, si la virtud es la traducción que más usualmente trabajamos, la virtud es, desde este punto de vista del intelectualismo moral, igual a conocimiento o sabiduría. Es decir, para Platón y para Sócrates basta conocer el bien para hacerlo, porque cualquiera que sepa lo que es el bien, es imposible que confunda los bienes aparentes con los verdaderos y por tanto estará inclinado naturalmente hacia la bondad. Bien, dicho de otro modo, desde otra perspectiva, con otro matiz que nos puede ayudar a entenderlo mejor, también podríamos decir desde el otro lado de esta afirmación que solo se puede, desde el intelectualismo moral, solo se puede hacer el mal por ignorancia. Es decir, el ignorante hace el mal porque no conoce el bien, dicho de otro modo. Y en esto consiste de alguna manera la falta de bondad. No saber distinguir los bienes aparentes de los verdaderos. Y por tanto dejarse llevar por las inclinaciones hacia esos bienes que no son auténticamente verdaderos. Bien, ahora, que Platón y Sócrates defienden la virtud como camino de purificación hacia el saber y del mismo modo hacia el bien, que en el fondo se identifican, el bien y el saber, significa que los dos defienden la idea de virtud como algo que debe buscar todo filósofo. ¿Pero qué es?
la virtud. Nunca se llega a definir del todo los diálogos platónicos, pero sí podemos esbozar una serie de características que tiene la virtud en estos textos y en la filosofía platónica. Primero, es algo interior. Es algo que proporciona cierta armonía, equilibrio, salud interior y que se desarrolla con el alma, por supuesto. Esto quiere decir que brota del alma, por decirlo de alguna manera. Brota del alma, vean la belleza de este verbo. Y además, en este sentido, lo que quieren decir es que, tanto Sócrates como Platón, que es algo distinto de la habilidad técnica, que es como los sofistas envolvían o definían la virtud como una especie de capacidad técnica para embaucar, para vender apariencia de sabiduría. Por tanto, no es una habilidad técnica, como creían los sofistas, sino que es algo que nace por naturaleza del deseo del hombre, que está inclinado hacia el bien. Además, es algo que tiene que ver con la sabiduría y que está indisolublemente ligado al conocimiento y al deseo de conocimiento. Y además, este saber se entiende desde el punto de vista de Platón como un desvincularse de lo sensible o material. Del mismo modo, y precisamente por lo anterior, tiene que ver con un proceso de purificación. Vean aquí la influencia que tuvieron las religiones órficas, en este caso, en la construcción intelectual del intelectualismo moral. La purificación supone liberarse del cuerpo, justamente lo que hizo Sócrates al aceptar su condena a muerte, y retornar al mundo de las ideas. Vean cómo ahora la condena de Sócrates no es tanta condena, puesto que la muerte para un verdadero filósofo, igual que en el caso de Sócrates, supone una liberación de esa parte, de ese peso corporal y pasional que le impide al filósofo recuperar el conocimiento del que gozaba cuando vivía en el mundo de las ideas. Por tanto, esa virtud está ligada al saber y por tanto a ese proceso de purificación que es hacer filosofía, desvinculando el alma que busca volver a contemplar las ideas del mundo corporal. Y además supone un dominio racional de ciertas pasiones, dominio de la razón. Esto quiere decir que en el fondo aquí lo que se produce es un control racional de las pasiones, que en el fondo es algo que proponen gran parte de los filósofos de la filosofía griega antigua. Dominio racional de las pasiones. Y es un dominio que se ejerce sobre las demás partes del alma. Es aquí donde encontramos esa división tripartita del alma que hace Platón y que después tendrá que ver con su antropología y su política, porque existe un isomorfismo entre la manera en que entiende la división del alma y de la sociedad ideal que propone la República, y es cuando entendemos que para Platón existen 3 o 4 grandes virtudes, ya que estamos hablando de las virtudes. Entonces hablaríamos de 4 tipos de virtudes. Estos 4 tipos de virtudes serían la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. En el primero de los casos, la prudencia o sabiduría. Sabiduría o prudencia, en griego sofía, es la que está asociada al alma racional y por tanto además a la actividad filosófica y por tanto a la parte de la sociedad que comanda, digamos, política y moralmente la sociedad ideal, la de los filósofos. Tendríamos otras de las virtudes principales que reconoce Platón, que serían la valentía o fortaleza, que esta está ligada, la andreia, está ligada
el alma irascible, es decir, el alma relacionada con las pasiones nobles. Pasiones nobles. Esta, traducida al mito del carro alado en Platón, está identificada por el caballo blanco. Después tendríamos la templanza o moderación, que en un tercer grado, en relación a lo que acabamos de explicar, la sofrosine, estaría relacionada con el alma concupiscible, con la parte más baja del alma dedicada a las pasiones menos nobles, digamos. Entonces y supone un control racional y una moderación del deseo. Por tanto, esta sería moderar el deseo, esta sería aceptación de las pasiones nobles, y este sería el ejercicio de la razón y el dominio racional, que produce esa purificación y a la vez el conocimiento, como acabamos de decir, unión de conocimiento y de virtud. Y por último, digamos que la parte superior, la virtud superior relacionada con todas estas y que a su vez da sentido a todas estas en el mundo platónico es la justicia. ¿De qué? Que de algún modo es la condición necesaria para, además, tiene un sentido político, buscar el equilibrio tanto en las propias acciones individuales como el equilibrio de la polis, que es como el objetivo de toda la filosofía política y moral de Platón, poder vivir en un entramado social orgánico. Esto representa el organicismo político y es la virtud superior que da sentido a todo. Esto desde el punto de vista de la ética es lo que nos ayudará a preparar un modelo de respuesta como este, donde de algún modo se puede desarrollar lo que acabo de decir con unos conceptos verdaderamente claros y con cierto rigor. Yo creo que estas son las pautas que podrían ayudarnos a preparar ese modelo de respuesta. Aprovecho para enviarles un cordial saludo.